Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy tenemos a Pepe García Domínguez, a Maite Rico, a Isabel San Sebastián y vamos a hablar con el presidente de la Junta de Galicia, pues a eso de las 9 menos algo, ¿no, Vanessa? 9 menos 5. Que hay noticias importantes en Galicia y en general en la situación nacional. Ahora entraremos. Pero el tiempo, ya se ha cobrado 2 víctimas mortales en Asturias y en Galicia por el temporal de ayer. Se mitiga un tanto, pero como ya llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, y hay viento sobre viento, bueno, pues tengan mucha atención. Como era previsible, además de toda la península, las Baleares también están hoy en alerta por ese temporal, no sé qué nombre le han puesto, de señora. Fabián. ¿Cómo? Elsa. Elsa, ya había ¿no? escuchado Fabián. Elsa, igual Fabián Elsa, es el que viene y Elsa es el que se va, ¿no? Elsa, menos mal que lo han puesto Lisa, como Beni, o sea, pero bueno, Elsa. Bien, pues Elsa es muy mala, ya ha matado a 2. O sea que mucho cuidado con Elsa, porque además, repito, suelos mojados, atascos, nervios, que no llegamos, que esto no para. Una maniobra, ¡pam! Adiós. Tranquilos, y este fin de semana va a ser igual, o sea que tranquilidad. Las temperaturas, como llueve en todas partes, pues más bien altas, dentro de lo que cabe para estas fechas, claro. 15 grados de máxima en Madrid, 23 en las 2 capitales canarias y en Melilla, exactamente lo mismo que ayer, y la mínima pues un poco más alta. Ayer Teruel daba 0 grados, pues hoy León 2 grados. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz. Si en Europa no lloviera también sobre mojado, pues no pasaría nada. Diríamos, hombre, es que hay un juez que se le ha ido la pinza, es un racista germano, es un rencoroso belga, es un francés borde que tiene unas uvas muy malas y le molesta la vendimia española, en fin, sería un caso aislado. Pero no es un caso aislado. No es un caso aislado. La leyenda negra no es un caso aislado. Es una cosa que se mantiene durante siglos. Cuando España era la primera potencia católica del mundo, y lo fue, se produce la Reforma Protestante, la Reforma de Lutero, que fue patrocinado por los príncipes alemanes. Siempre el protestantismo, aunque finja tal, siempre ha estado ligado al poder, a una forma de poder. El protestantismo es el Me Too de la época. Siempre intolerante, siempre anticatólico y por lo tanto siempre antiespañol. Pero siempre. Ya, pero si ahora ya ni los protestantes van a misa, ni los católicos tampoco. Pero el racismo queda. Pregúntenle a un alemán por la historia de España y verá usted lo que sabe. Pero pregúntenle a un francés, pregúntenle a un norteamericano. Todos los estereotipos de la leyenda negra, con el añadido romántico racista hasta nuestra guerra civil, continúan. España es un país salvaje, encantador, lleno de gente brutal, pero pintoresca. O sea, el español es un ser que en el fondo, aunque ahora finja que está trabajando en bioquímica y haga grandes inventos, etcétera, en el fondo no deja de ser una especie de gitano simpático, por lo menos de torero moreno, que en cuanto le dejan se va a las ruinas de un torreón y se pone a tocar la guitarra, mientras la otra, que es Carmen, la de Ronda, que lleva no una navaja, 2, una en cada liga, sí, hermoso muslo de española, tal, ardiente, porque es ardiente, pues baila. Uno toca la guitarra, el otro baila y luego sirven copas. Dice, hombre, no será así, que no será así. Lo más difícil del mundo es desmontar un prejuicio. Y desde luego España no lo ha desmontado nunca. Yo digo en mi columna del Mundo que don José Ortega y Gasset, que era muy listo para muchas cosas, pero muy estúpido en materia política, cuando la Liga de Formación Política, ya por 1914, que luego fue el Partido Reformista y luego acabó fatal, luego volvieron, trajeron la República, luego dijo no es esto, no haberla traído, en fin, dijo España es el problema, Europa la solución. Bueno, Europa, justo después, no es porque oyera la frase, se lanzó nada menos que a la creación del comunismo, del fascismo y del nazismo. No está mal para ser la solución. Pero de esa parte no se acuerda. Y hemos interiorizado que tenemos un problema los españoles por el hecho de serlo, que deberíamos ser como franceses. No,
Los franceses son franceses, los alemanes alemanes, los españoles españoles, los británicos británicos, los italianos italianos y los portugueses son portugueses. Son las naciones más antiguas de Europa. Tienen siglos de existencia. La nación-estado, el estado nacional más antiguo de Europa es España. Pero todos venimos del Imperio Romano, todos somos provincias romanas. Tenemos la misma cultura, tenemos la misma religión hasta que se rompió. Y los protestantes, como son del norte, dijeron que los católicos del sur éramos inferiores. Y eso se mantiene terroríficamente desde el siglo XVI hasta la actualidad. En España se actualizó con la guerra civil, pero en realidad lo que se actualizó fue la leyenda negra. Estos españoles, siempre violentos, violentos. España ha tenido menos guerras civiles que ningún país europeo. La religión, España ha tenido menos guerras de religión que ningún país europeo. Que ninguno. O sea, mataban más los ingleses por razones religiosas, católicos, en una semana que la Inquisición en un siglo. Inquisición, para Inquisición la de Alemania, quemaban más brujas en un mes que España en 3 siglos que duró la Inquisición. Pero es igual, queda el prejuicio. ¿Y esto qué tiene que ver con la actualidad? Todo. La sentencia de ayer es hija del prejuicio antiespañol de una parte de Europa y de las instituciones europeas. A España nos han tratado siempre a puntapiés, por una mezcla de desprecio y precaución. Francia, en primer lugar, que es el vecino, ha estado tratando de impedir la entrada de España en el mercado común, lo que era entonces el mercado común, haciendo todo lo posible. Como a otros países les interesaba, como por ejemplo a Alemania, comprar las cosas de España, que eran baratas y buenas, pues al final entramos mediante unos acuerdos comerciales, los de Ullastres, que fueron extraordinarios para España. Pero porque España producía muy barato y muy bueno, y porque la agricultura española es 20 veces mejor que la francesa, porque tenemos mejor clima, y eso no lo van a arreglar en París nunca. Siempre va a haber más sol en Almería que en Dunkerque. O sea, eso va a ser así siempre. Ya les puede jorobar. Otras cosas de Francia son admirables. El clima menos que en España. En Inglaterra y en Alemania ni les cuento. A las 2:30 empieza a hacerse de noche, y a las 3 se ha hecho de noche. Bueno, vayan a Manchester a verlo, que además es una ciudad musulmana. Verán burkas por la calle mientras se hace de noche. Bien, ¿qué sucede con la sentencia de este tribunal? Primero, no había que haberlo pedido. Y segundo, cuando Europa puede jorobar, España la joroba. ¿Por qué? Porque en los estamentos intelectuales europeos hay una profunda animadversión a lo español. Primero desconocimiento y luego animadversión. Cuando España entra en la Unión Europea, tiene exactamente el mismo rango legal que las demás. Las leyes españolas tienen que ser respetadas como las leyes de Alemania, como las leyes de Francia, etc. El acuerdo de España es que lo que es legal en España es legal en la Unión Europea. Ese es el principio básico, el principio de lealtad institucional entre los países. Con España eso no se ha cumplido. No se ha cumplido porque hemos dejado que no se cumpla. No se cumplió al seguir haciendo de ETA el santuario en Francia y en Bélgica. Y sobre todo cuando empezó el golpe de Estado en Cataluña, no es que no se haya cumplido, es que ha sido el principal apoyo de los golpistas. Empezó un tribunal abyecto, un tribunalejo de familia, de un estadito del norte de Alemania pegado a Dinamarca, que se llama Schleswig-Holstein. Y este Schleswig-Holstein, de donde viene la reina Sofía, mejor dicho, su madre, la reina mi tocaya, cuando era de las juventudes hitlerianas, que era lo que se llamaba en Schleswig-Holstein, pues era de Schleswig-Holstein. Luego se casó con uno de Grecia y ya era de Grecia. Pero en realidad vienen de donde vienen. La gran potencia antisemita europea que ha sido siempre Alemania. Y ese tribunalejo estaba dirigido por un tío separatista alemán. También los alemanes tienen separatistas. Este es pro-danés, este es partidario de que Schleswig-Holstein se una a Dinamarca y odia a Alemania. Y pues a la Unión Europea también, claro, porque no le dan gusto. Y por lo tanto se siente hermano de cualquiera que quiera destruir cualquier país importante de la Unión Europea. España es el 4º país de la Unión Europea por peso específico, por población, por importancia económica, por todo. Bien. ¿Qué pasó cuando ese tribunalejo, le enmienda la plana al Supremo, que había pedido la extradición del golpista y forajido, huido de la justicia Coco Mocho,
para juzgarlo por rebelión, que se niegan. Dicen que no, que acaso por malversación, que de ninguna manera por rebelión. Y sale la ministra de Justicia alemana diciendo que es que, claro, en España no hay garantías de que vaya a tener un juicio justo. ¿Por qué? Porque somos inferiores. Pero ¿cómo va a decir la ministra de Justicia de un país que en otro país de la Unión Europea no hay garantías? Si no hubiera garantías no estaría en la Unión Europea. Y si está en la Unión Europea es que hay garantías. Que son racistas. Que desprecian a los españoles, que nos consideran inferiores. Vamos a ver si nos metemos esto en la sesera, porque es que si no, no lo vamos a remediar. ¿Cuándo empiezan a pensar que a lo mejor somos superiores? Cuando el Madrid le mete 4-1 al Bayern en su casa. En ese momento, leche, para ser inferiores, qué paliza nos han dado, ¿no? La verdad es que escaparate de nuestros triunfos, como no sea en fútbol, no tenemos muchos más. Pero ¿qué pasó entonces? Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. El problema es que un país que no se respeta a sí mismo no se hace respetar. Cuando la ministra alemana de Justicia hace ese comentario racista, vejatorio, insultante y además clamorosamente ilegal contra España, el cobarde, miserable, abyecto presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy Brey, dice en Argentina, para darle la razón a la alemana, que dice que en España no hay garantías, a la tía, que es ministra de Justicia de un país, Alemania, cuya historia, pues, ¿qué les voy a contar? Dice textualmente, Alemania es una democracia seria. Estaba molesto. ¿Cómo que una democracia seria? ¿Cómo va a ser democracia seria un país que no respeta la convención básica de la Unión Europea, que es la lealtad y el respeto a la legalidad de los países miembros? El que no era serio era el vago, ganso, cobarde, que estaba en la Moncloa. Claro que siempre otro vendrá que bueno te hará. Si el payaso del hormiguero era un tío siniestro, que prefirió no dimitir y dejarnos el regalito que nos dejó es todavía peor. Porque claro, ¿por qué no criticaba a Mariano? Primero, Mariano no ha criticado más que a la gente de su partido. Mariano no ha atacado más que a la gente de los suyos. Y los dejó tirados como nos ha dejado tirados a todos, porque le importamos nada. Se ríe de nosotros. Pero vino Sánchez, regalo de Mariano, porque si hubiera dimitido no hubiera llegado Sánchez. Bueno, y Sánchez es peor porque confía en los golpistas para formar gobierno. Entonces, claro, llega la sentencia de ayer. ¿Quién le manda a Marchena? Claro, ya estaba preparando su traición. Pedir opinión. ¡Ay! Es que no queremos que la Unión Europea anule la sentencia. Si anula la sentencia, nosotros no la anulamos. ¿Cuántas sentencias le ha dicho? ¿Cuántas órdenes? ¿Cuántos hechos legales había anulado de Inglaterra? Todas. ¿Cuántas veces cumplió Inglaterra las órdenes, el dictado, las sentencias de los tribunales de justicia europeos? Prácticamente nunca. ¿Cuándo las ha cumplido Alemania? Cuando le ha dado la gana. ¿Cuándo las ha cumplido Francia? Alguna vez. España parece que, como estamos en ese complejo idiota, pues ni O ni A. Yo digo, al revés de lo que pensaba Ortega, ni entonces España era el problema y Europa la solución. La prueba es que la solución era Lenin, Mussolini y Hitler, menudas soluciones. Pero ahora, con la Unión Europea ayudando, pero ayudando decididamente a la destrucción de España, apoyando al gorilato golpista, Europa es un problema. La Unión Europea es un problema muy serio para mantener la unidad nacional. La Unión Europea se ha convertido en un enemigo real de la unidad nacional. Y la solución es España. Y si hay que salir, y hay que salirse de la Unión Europea, y desde luego habría que amenazar ya con irnos, denunciando el racismo patológico de los jueces belgas, alemanes y compañía, hay que hacerlo cuanto antes. Porque el golpe continúa, y un golpe con apoyo internacional,
porque este gobierno depende de los golpistas y el anterior dependía del vagancio del Percebe, pues mal estamos, ¿eh? Mal estamos. En fin, vamos con los detalles de lo que es una humillación permanente a España. Ahora, nos humillan porque nos dejamos. No hay ninguna obligación de que un país europeo admita la humillación de unos tribunales cuyas sentencias o dictados acata si quiere. El único país que se las traga como si fuera obligación es el nuestro. En las próximas horas, Puigdemont y Toni Comín podrían aparecer en el Parlamento Europeo para recoger sus actas. Esto después de que, tras el fallo de Luxemburgo, el presidente de la Cámara Comunitaria anunciara que se levantaba la prohibición de que el expresidente fugado se acercara a las inmediaciones. Puigdemont y Comín podrían acceder como visitantes y, en el momento en que obtengan su acta, viajar a cualquier país de la Unión Europea sin ser detenidos al menos durante los próximos días. El fallo dio alas a Puigdemont para enarbolar la soflama de que España viola derechos. Hace 9 horas que sabemos que la justicia española tiene secuestrado a un eurodiputado. Y por tanto, vamos a insistir desde hoy, y no dejaremos de hacerlo, en pedir que Oriol Junqueras tiene que ser liberado inmediatamente. Se lo comería, le mordería en el cuello si pudiera, porque este es un farsante embustero. Si es secuestrado, ¿por qué no lo denuncias en Bater? Porque luego es Bater, ¿por qué no lo denuncias? Vete y denúncialo, hombre, ya te quedas en comisaría. Payaso. Pero más payaso que este son los payasos de Madrid. Que claro, en fin. Todo empezó con el eurocomplejinismo del maldito Tribunal Supremo en la Sala de lo Penal. Lo dije el primer día cuando Marchena, que es más falso que una moneda de papel de seda, vamos, de plástico. ¿Qué digo de plástico? De corcho. Marchena le dejó hablar 4 horas a Junqueras montando el pollo, o un mitin, y dice, esto es para garantizarse que Europa no... Yo digo, eurocomplejines con Europa, donde han tenido a la ETA albergada décadas. A España la han tratado a puntapiés. La ministra de Justicia alemana nos insultó el año pasado. Europa, la primera vez que levante la voz, que nos vamos, ¿eh? Que nos vamos. Ay, ¿qué vendemos? ¿Qué vamos a vender en Inglaterra? Pues lo que vendíamos antes. Si no este año, dentro de 3. ¿Qué creen? ¿Que van a dejar de comprar barato lo que les cuesta caro? ¡Ja! Pero si tú no te respetas a ti mismo, ni siquiera Tribunal Supremo de España, pues no te respetan. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Bueno, va a pasar que Marchena traicionó a España, al rey, a la nación y a la legalidad vigente, y tiene ahora ya arena, pues una patata no caliente, sino que quema. La sentencia de Luxemburgo no es vinculante y supone simplemente la respuesta a una duda planteada por Marchena contra el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía, que en un principio no veían dudas. Por eso, a pesar de que Puigdemont reclama la puesta en libertad de Junqueras, la Fiscalía no lo contempla y pide su inhabilitación como eurodiputado. Se basa en que ya ha sido condenado en sentencia firme y que no cabe devolver las actuaciones al momento previo. La clave está en el último párrafo de esa sentencia, y es que para que Puigdemont pueda gozar de la inmunidad se debería levantar la medida de prisión provisional impuesta por Llarena. El magistrado no está dispuesto y avisa de que pasados los 5 días concedidos a las partes para hacer alegaciones, es decir, en torno al 7 de enero, iniciará los trámites para impedirlo en el Parlamento Europeo. Puigdemont dejaba claro que no pisará España. En todo caso, se acercaría como máximo a Perpiñán. Ante la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña, se enfrenta a otro dilema. Si optara por presentarse a los comicios catalanes, tendría que dejar su acta de eurodiputado. Bueno, ¿y qué pasó ayer? Hombre, yo recuerdo lo que pasó anteayer, que Tigarat nos contó que el gobierno estaba convencido. Este es el primer éxito diplomático del gran don José Borrell. O sea, el conocimiento de las ganaderías judiciales. Si en España las ganaderías judiciales son inlidiables, ni les cuento las europeas corrompidas hasta el tuétano. Por su origen nacional, por sus intereses de partido, por sus intereses personales en la promoción, y luego porque aquello es una jungla burocrática. Que está mejor ahora la Unión Europea que antes desunida, sin ninguna duda. Que es mejor ir con un pasaporte a todas partes, sin ninguna duda. Pero antes de la revolución comunista en Rusia, don Juan Valera salía de su casa en Cabra. Desde entonces aquella ciudad ha venido abajo, fíjense. Ahora la de Cabra es Carmen Calvo. Don Juan Valera salía de Cabra, cogía el tren y con un saco de monedas de oro se iba a San Petersburgo. Y ya.
Llegaba a San Petersburgo, qué frío de aquí, dijo. O sea, Europa ha tenido épocas en que ha habido muchas fronteras, pero antes de la Primera Guerra Mundial no había. Y de la Revolución Soviética. Bueno, pero el gobierno, este gobierno de listillos, no tenía ni idea. Lo han engañado como a Fu Manchu en una película antigua. O sea, lo engañaron no como a un chino, porque los chinos de verdad son muy espabilados, no es fácil engañarlos. Pero a este mendrugo, bueno, pero ayer no sabían qué hacer. Pasaba una hora, pasaron 2 horas, 3, 4, 5, 6, y nadie del gobierno salía. Y a la 7ª, ya ustedes, salió Falconetti. ¿Qué va a salir? Salió Carmen Calvo. Es como sacar a un muñeco de Polichinela. ¿Y qué dijo? Pues 2 o 3 cosas contradictorias y absurdas. El gobierno en funciones esperaba un fallo más ambiguo y tardó hasta 7 horas en reaccionar. De hecho, el PSOE continuó con normalidad su ronda de contactos, esta vez con el PNV, y no fue hasta que Esquerra dio por rotas las negociaciones cuando decidió pronunciarse. Lo hizo a través de un escueto comunicado de 8 puntos en el que decía respetar las decisiones judiciales. La previsión de investidura para el día 30 se diluye ante la exigencia de Marta Vilalta de que el gobierno apoye la decisión del Tribunal Europeo a través de la Abogacía del Estado. Carmen Calvo no cerraba tajante esta puerta y culpaba de la situación a la herencia del gobierno anterior. Hoy, después de esta sentencia, el Gobierno del Estado español puede demostrar que va en serio hacia la vía de la desjudicialización y hacia la vía de la política. Por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno del Estado español es que respete y acate esta sentencia. Somos un gobierno que respeta todas las sentencias de los tribunales españoles y también de los tribunales supranacionales en el ámbito de la Unión Europea. El actual gobierno es el heredero de esta situación creada por el anterior gobierno de España. Nosotros somos quienes hemos heredado una situación que estamos administrando en los términos más democráticos posibles. Empieza a hablar y ya se le olvida lo que ha dicho al principio, porque es Doña Líos. Bueno, pues Doña Líos dice que respeta las decisiones. ¿Respetaron la decisión de la audiencia de Pamplona sobre la manada? ¿Han respetado la justicia española en el caso de Juana Rivas? Pues se han estado ustedes defendiendo una secuestradora de niños, pero si sus socios comunistas están defendiendo una asociación de malhechores llamada Infancia Libre que secuestra a niños y pone denuncias falsas sistemáticamente. Pero si ustedes son los socios del partido, la fachada electoral de la ETA. Pero si ustedes dicen que Otegi es un hombre de paz, pero si le acaban de entregar a la ETA y al PNV Navarra. Pero si ustedes dicen que van a hacer un referéndum, si están pactando en secreto una forma de un referéndum separatista en Cataluña. Ustedes no respetan nada, no respetan ni la gramática que evidentemente desconoce esa pobre señora que balbucea en español, lengua de las bestias salvajes, lo que la raza superior al parecer no consigue pronunciar. O sea, no es que hablen mal español, no, es que no saben hablar. Es que son un paso atrás en la evolución. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno no sabe qué hacer. Está preso, pues como la mosca en la miel, presa de patas en él. A un pastel de rica miel, 10.000 moscas acudieron. Y por golosas murieron, presas de patas en él. Pues presas de patas, en la engañifa jurídica, están los del gobierno. Y los de la oposición ayer, pues no sabían muy bien por dónde salir. Inés Arrimadas reiteraba la necesidad de la vía 221, al tiempo que Espinosa de los Monteros acusaba a la Unión Europea de atacar la soberanía nacional y la Constitución española. Para Pablo Casado, esta situación evidencia aún más con quién está negociando Pedro Sánchez. Pero quizás de su necesidad de llegar a un acuerdo para gobernar, haremos historia y haremos una vía que yo sigo siendo optimista, que creo que hoy más que ayer puede ser una realidad. Nada ha cambiado jurídicamente. El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo. Un ataque a nuestra soberanía, es un ataque a nuestra justicia y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España. Estas instituciones no se atreverían, por ejemplo, a atacar a miembros como Alemania. ¿Por qué? Pues porque otros miembros de la Unión se hacen respetar. Tiene razón. Tiene razón. Espinosa de los Monteros, claro que tiene razón. Ahora bien,
no tiene fuerza para hacer respetar esa razón. Y en la política exterior, o tienes fuerza para respaldar tus razones o como si no las tuvieras. De manera que lo lógico, y lo dice el editorial del Mundo, y tiene razón, hace falta un gobierno nacional, un gobierno de unión nacional, como los 3 partidos nacionales, que son los que acabamos de oír, no tienen suficientes escaños, salvo que los separatistas, enloquecidos por sus éxitos, mediocres éxitos, tampoco crean. Esto es más que nada una bofetada de España, no es un triunfo suyo. La bofetada duele porque es el racismo de siempre, es la humillación de siempre que aceptan nuestros asquerosos gobiernos. Pero eso que dice Casado, que no ha cambiado nada jurídicamente, le ha dado un aire. Yo creo que el secretario general lo quiere volver loco. Le ha puesto zumo de mollar chafá en el vermú, o algo. O sea, como que no ha cambiado nada. Pero hombre, ¿no ves cómo están los separatistas y cómo estaban? Como que no ha cambiado nada. Y Cocomocho a punto de pasearse por aquí. Pero ¿cómo que no ha cambiado nada? Uno a lo suyo. Otro que no reconoce la realidad. Y el otro se queda en la declaración genérica, aunque digo, tiene razón. Pero a partir de ahí, ¿qué se hace? Pues tiene que haber un gobierno de unidad nacional constitucional. Y no hay más. Para lo cual, lo primero es que los 3 partidos nacionales y constitucionales, en lugar de hacerse la guerra, le hagan la guerra a los enemigos de España. Hasta que el PSOE doble la rodilla, y si no, pues hasta que el mono hable inglés, y si es de Gibraltar, español. No hay otra solución. Podemos declararle la guerra a Bélgica, pero como tenemos el ejército ocupado en misiones de distracción por los sitios más extraños del globo, o sea, un día tendrían que hacer la ruta turística de las misiones de paz del ejército español, que son todas de guerra, se juegan la vida en todas partes, pero donde tendría que estar el ejército, que es defendiendo la integridad nacional española, no está. Que esta es una cuestión muy de fondo. El ejército es la última defensa del orden constitucional y la integridad nacional. ¿Dónde está el ejército? En Gabón, en Kosovo, en Kazajstán, en Tontistán, en Lististán, en Haití, allá en Bolivia, mañana estaremos en Nueva Zelanda, pasado mañana en la tierra de los maoríes, que no se nos pierda Sri Lanka, y, Namibia, se me olvidaba Namibia, ahí tenemos un problema con los pesqueros que nos abordan los piratas. No, que llega el ministro de Defensa, el alacrano, el de confianza, el marqués de Galapagar, y entonces da la orden, cuando está ya el ejército español para abordar al barco pirata, da la orden de que no se aborde. O sea, nos gastamos barcos de llegar hasta allí donde Cristo perdió el gorro, y es para que al final llegue el pacifista que está al frente del Ministerio de Defensa, gobierno Zapatero. Pepe Bono, Pixit et Dixit. Prefiero matar. No. Prefiero morir a matar. Bueno, tú mientes, pero el ejército español no está para morir. Si hay que morir, se muere, pero en todo caso está para matar. Si no, no sería el ejército, si no serían enfermeras. En fin, vamos a la tertulia.